Adelante, por favor, César. Bien, muchas gracias, Lucio, muchas gracias por la invitación del Instituto Ingeniero de Minas del Perú. Eh, Directo al grano, como hay tiempo corto, vamos a hablar nosotros ya no tanto de desarrollo macrorregional, sino más bien de la relación entre la minería y la energía. Asumiendo que la minería es el motor principal del desarrollo económico del país, lo que queremos decir acá es que sin energía eléctrica precisamente, no habría tampoco minería. Y entonces queremos mostrarle la relación, cómo está el sistema eléctrico interconectado nacional y cómo ha sido su historia y, y a dónde vamos. Primero, unos datos. Ahí pueden ver ustedes el mapa de todo el sistema interconectado. Ya abarca casi toda la costa y sierra del Perú. Puede llegar a cualquier sitio de estas zonas sin problemas. Cuestión de construir pequeñas líneas de conexión al gran sistema. Entonces, es un sistema que sí atiende, puede atender cualquier necesidad. Y vamos a ver ahora con qué capacidad tenemos para atenderla. En el gráfico a la izquierda están unos datos de cómo está la máxima demanda del sistema, y hemos comparado el año pasado, en julio del año pasado, el día de la máxima demanda, con julio de este año. Claramente hay una reducción por efecto de emergencia sanitaria, por el COVID, ¿no? Esto se está recuperando, todavía no, apenas está alcanzando los niveles pre-COVID en consumo de energía, y la proyección es que este año vamos a tener una reducción de producción de energía comparada con el año pasado. No va a haber un incremento. Esto no es tan buena noticia. ¿Con qué fuentes de energía contamos para atender la minería? Y de eso va a depender mucho el costo que salga. Ahí pueden ver ustedes, este es el diagrama de despacho de un día, del día en que ocurrió la máxima demanda, en julio, y con qué fuentes de energía se atendió. El verde que está abajo es energías renovables, sol, viento, biomasa, algo nada más por ahí. El azul, evidentemente, hidroeléctrico, y pueden ver ustedes una gran porción de amarillo, que es el gas natural. El gas natural, evidentemente, ha irrumpido pues en la matriz energética y es una parte principal. Más de la mitad de la potencia instalada del sistema eléctrico y ahora es a base de gas natural. Hay instalado carbón, que no se usa para nada, y ven unas barquitas negras arriba, en la parte más alta. Ese poquito son petróleo diésel y petróleo residual que se arranca por determinadas emergencias, no porque el sistema lo necesite. Entonces pueden ver ustedes que es un sistema notablemente limpio, porque es agua, gas natural, que es el combustible más limpio, sol, viento, ¿no es cierto? Entonces, y este sistema, a diferencia de otros, a diferencia del de Chile, por ejemplo, tiene mucho carbón. En el Perú no hay carbón, casi no se quema petróleo, no es un sistema que necesite urgentemente limpiarlo, es un sistema bastante limpio. Estados Unidos y Japón tienen mucho más carbón de lo que tiene el Perú, 30%, por ahí andan, y el Perú tiene menos del 0.1%. Acá para darles una idea de cómo es la situación del sistema con respecto a la reserva que tiene. En el gráfico de arriba está la comparación de la columna celeste, que es la potencia instalada total que hay en el sistema, y la columna naranja es la máxima demanda que hay. Entonces, de acá rápidamente podemos ver que el sistema actualmente tiene la capacidad de atender cualquier necesidad que tenga la demanda de electricidad, y tiene todavía una reserva. Ahora, el costo de la reserva es otra cosa, eso lo vamos a ver más adelante, pero de que tiene capacidad, tiene capacidad. Y abajo solamente para que vean la distribución de la cantidad de energía producida por las fuentes principales de energía, está pues que el gas natural 43%, la hidroeléctrica 46%, como les decía, las contás, ¿no? En una época del año hay más electricidad, más hidroelectricidad que gas, en otra época, en la época de sequía, hay más gas que hidroelectricidad. Y el gas natural de Camisea es el principal proveedor. Luego hay el gas de Malacas, muy pequeño, 1.5%. Aguaitía, muy pequeño, casi no despacha. Diesel 2, miren ustedes, 0.005%. Y luego están las renovables que ya había mencionado. Esa es la situación de nuestro sistema interconectado actualmente. Con ese sistema atendemos todas las necesidades del país sin ningún problema. Eso queremos dejarlo muy claro. No hay restricciones, no hay escasez de energía en este tiempo. Alguien dirá, sí, pero hay como entre 5 y 6 millones de peruanos que todavía no tienen energía eléctrica. Ese es otro tema. Eso es electrificación rural. No es por falta de energía, sino que es por falta de inversión
para llegar a las zonas rurales, ya sea con redes o con generación local, que puede ser hidroeléctrica, puede ser sol, puede ser viento, lo que sea. Lo que falta ahí es inversión, y esa es una inversión que corresponde a la responsabilidad social del gobierno central, porque esas zonas son evidentemente no rentables. Entonces, ese es nuestro sistema, es un sistema que ya es moderno, que ya tiene 500 kilovoltios como cualquier país en el mundo, como tensión o voltaje de transmisión de energía, pero una vez que hemos visto eso, quisiera contarles que eso no siempre fue así. Y veamos un poco los albores de la historia del sistema eléctrico peruano, no hace mucho. Bueno, antes de eso, para reforzar la idea que ya todos ustedes conocen mejor que cualquiera, ahí pueden ver un diagrama de carga de cómo fue el consumo de energía según el rubro de producción, según alimentos, cemento, fundición, metalúrgica, minería, papel, químicos, vidrios, etc. Y la línea verde es minería, y todas las otras son lo que he mencionado. Y esto es un gráfico desde el 26 de febrero hasta agosto. Puede verse la caída notable que produjo en el consumo de electricidad de parte de la minería por efecto de las medidas de restricción del COVID, y puede verse cómo la minería es la que más ha recuperado, pero lo principal acá es ver cuál es la proporción, el peso del consumo de energía eléctrica de la minería con respecto a todos los otros aspectos productivos, a todos los otros procesos productivos en el Perú. Evidentemente es el jugador más importante. Pero regresemos en el tiempo para que vean cómo es que esto ha evolucionado de un sistema eléctrico que puede atender 7.000 megavatios, que es más o menos la máxima demanda del Perú. Miren cómo era solamente en 1992. En el mapa a la derecha está cómo era los sistemas eléctricos en el Perú. Miren, no había un único sistema interconectado, había tres sistemas. Había uno del centro norte, el centro norte famoso, desde Ica hasta Piura, porque no llegaba a Tumbes. Luego un sistema chiquito en el suroeste, que era de Arequipa, Moquegua, Tacna, y el sistema sureste, que era principalmente Cusco y Abancay. Y separados cada uno de ellos y muy precarios, apagones a cada momento. Miren, ahí están los datos, esto es tomado del informe de Electroperú de ese tiempo. No los voy a aburrir haciendo ver todos los datos, pero simplemente para darles una idea, en ese tiempo la máxima demanda de todo el sistema era más o menos 2.000 megavatios, esfumando todo. Era 2.000 megavatios con una gran producción hidroeléctrica, muy poco de térmica. El 95% era hidroeléctrico, el Perú era hidroeléctrico puro casi en ese tiempo, y la térmica era solo para las emergencias o las zonas aisladas. Ese era nuestro sistema. Y en ese tiempo tocó sequía, tocó terrorismo, y miren ustedes cómo era el suministro. No, muchos no deben recordar cómo eran los apagones diarios. Ahí está el programa de racionamiento que se aplicó en 1992. La zona amarilla del gráfico es la demanda que existía y que no se podía atender. Es la demanda que había que cortarle, había que hacer apagones programados, sectorizados, tanto en el sistema centro-norte como en el sistema sur que está a la derecha. En ambos casos, pueden ver ustedes, había entre un 20 y 25% de toda la demanda del país que no podía ser atendida, y generalmente en las zonas de punta. Entonces, imagínense que ahora estuviéramos viviendo eso. ¿Cómo podría haberse desarrollado la minería? ¿Cómo podría tener disponibilidad de energía para atender este crecimiento que ha tenido? Y además que la minería es un proceso productivo que trabaja 24 horas al día. Y acá el hora de punta justo había que cortarle. Esa era la situación de nuestro sistema eléctrico. ¿Qué pasó? Miren ustedes, este es un ejemplo que se los pongo ahí para que vean cómo es que la central térmico a carbón de hilo se instaló y se construyó para ponerlo en operación en el año 2000, pero se construyó específicamente y con un contrato exclusivo para atender a la refinería de cobre de Southern Peru Copper Corporation. No, los inversionistas invirtieron, no tenían seguridad en el sistema interconectado. Sabían que no había capacidad o que iba a estar sujeto a apagones, y construyeron esa central para atender esa refinería. Después el sistema evolucionó y esa central es una parte ya de todo el sistema, pero inicialmente nació para atender una necesidad puntual que no la podía atender el sistema interconectado. En cambio ahora esta central ya está a punto, el año 22, el 2022, se va a retirar de operación porque el sistema ya tiene capacidad para atender cualquier necesidad minera grande en la zona que les he indicado, costa y sierra. Entonces, esto es un ejemplo de cómo estaba, cuál era la situación de nuestro sistema y a qué extremos tenían que llegar los inversionistas para poder desarrollar proyectos mineros, proyectos de refinería, etcétera,
y con su necesidad de energía. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el cambio? Hasta entonces, la minería era, perdón, la electricidad era una reservada por la ley, por la Constitución, una actividad del Estado. Electroperú era el gran monopolio vertical integrado que se hacía cargo de la generación, la transmisión y la distribución. Y era quien tenía que desarrollar esto y no tenía los recursos para hacerlo. La tarifa era fijada de manera política, no tenía los recursos suficientes y entonces dejaron de invertir en lo que se necesitaba invertir para ampliar la capacidad en todas estas etapas, en la distribución, en la generación y la transmisión. Y eso es lo que estaba pasando con el sistema peruano. Ese año 92 se promulga la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento. Bueno, se promulga la Ley de Concesiones y esa ley trae un cambio radical. Dice, a partir de ahora, el negocio, la función de atender el servicio de electricidad en el Perú, que sigue siendo una responsabilidad del Estado, lo vamos a delegar en inversión privada a través de concesiones. Por eso se llamó Ley de Concesiones Eléctricas, porque permitía que se entregara a privados o a empresas estatales que todavía las hay, pero que funcionan como empresa, como sociedad anónima, toda la responsabilidad de desarrollar las actividades que se necesita para mantener el suministro de energía eléctrica. Y con ese cambio radical que sacó al Estado del rol de inversionista y lo dejó en el rol de regulador y promotor, es que empieza a producirse un cambio en el sistema eléctrico. En el gráfico ahí les mostramos cómo ha ido creciendo la demanda desde 1997 hasta hace pocos meses, hasta el mes pasado. Miren ustedes que el Perú ha ido creciendo sostenidamente. El promedio de crecimiento de todos estos años ha sido 7%. Es un promedio alto. Si uno mira a los países de Europa, no crecen más del 1, el 2%. El Perú siguió creciendo y el sistema eléctrico, que era precario en ese tiempo, pudo atender ese crecimiento. Y ahí ven ustedes que cómo es que estaba basado casi en agua nomás, las columnas azules, y la columna medio naranja, rojita, es la que empieza con la participación del gas natural. El gas natural es el que vino a complementar la hidroelectricidad para poder atender el crecimiento de la demanda, de toda la demanda del sistema, incluida evidentemente la demanda minera. Y vean ustedes las inversiones, esto es un dato de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, cómo fueron las inversiones mineras a lo largo de estos años. Hubo un crecimiento explosivo de inversiones mineras. Lamentablemente empezó a bajar, ojalá que se recupere, como he escuchado en la charla anterior, pero este crecimiento explosivo tuvo que ser atendido. La demanda creció notablemente y el sistema eléctrico respondió. Miren ustedes los gráficos de la relación entre el PBI y la generación eléctrica. Siempre van de la mano. E inclusive, como hubo crecimiento y aumentaron las actividades productivas, la generación eléctrica crecía un poco más rápido que el PBI, ¿no? Entonces, el sistema respondió. ¿Y por qué respondió? Porque se pudo traer inversión privada, como vamos a ver más adelante. De paso, también mejoró el acceso a la electricidad en general, lo que les mencionaba, electrificación rural. Pero eso, hay que ser sinceros, la mayor parte no fue porque las empresas privadas invirtieron en electrificación rural, fue porque las empresas privadas desarrollaron sus actividades, generaron impuestos, el Estado peruano tuvo recursos e invirtió en electrificación rural, y de ahí que la electrificación, el porcentaje de electrificación nacional ha ido subiendo, subiendo y es notablemente alto comparado con lo que era mucho antes, pero no tan alto con respecto a otros países. Pero ahí está la explicación. La actividad económica produce impuestos, los impuestos se traducen en este rol subsidiario del Estado. Y ahí podemos ver cómo mejoró en algunos departamentos notablemente. Por ejemplo, Cajamarca, de que el 30% nomás de gente tenía luz, hablamos de familias, al 2018 ya es el 90%. Y ahí tenemos Huánuco y Amazonas. Y acá está la explicación de cómo fue posible atender eso. Miren, ahí están las inversiones acumuladas en todas las etapas del negocio eléctrico. El azul es en generación, el gris es en distribución, el naranja en transmisión y el amarillo es la electrificación rural, que esencialmente es del Estado. Miren ustedes cómo justamente coincide este crecimiento a partir del 2010, ¿no? En todas estas inversiones, con el crecimiento que vimos de la inversión en minería hace poco, ¿no? Porque así tuvo que crecer el sistema eléctrico para poder atender toda esta nueva demanda de electricidad en todo el sistema interconectado. Y estas inversiones se dieron porque todas estas inversiones, el 90 y tantos por ciento, exceptuando la amarillita, que es la inversión en electrificación rural, fue de industrias, empresas privadas.
¿Cómo está la situación de reserva? Tiene, que es algo que supongo debe preocupar a cualquier minero. ¿Va a haber suficiente electricidad? ¿Van a poder atenderme? ¿Volverá la época de los apagones? Miren la historia, ahí está el crecimiento de potencia instalada, las columnas azules, y la línea roja es el crecimiento de la demanda. Entonces, desde el 2001 estamos más o menos teniendo una reserva suficiente como para atender toda la demanda y tener todavía máquinas de reserva. Esto ha ido aumentado con el tiempo. La razón de que esto haya aumentado es que se lanzaron inversiones. En el 2008, no sé si recordarán ustedes, crecimos en términos de energía, crecimos casi 10%, o 8,6%, perdón. Y entonces, en ese tiempo se vislumbraba que el Perú iba a seguir creciendo a esa velocidad. Y si seguíamos creciendo a esa velocidad, en pocos años, si no se hacían inversiones fuertes en generación de electricidad y en transmisión y distribución, iban a volver los apagones. Entonces el gobierno ahí lanzó algunas licitaciones a través de Proinversión y a través de OCINER y el ministerio para traer energías renovables por un lado y para construir grandes centrales hidroeléctricas por otro lado. ¿Qué pasó? Que vino la crisis financiera del 2009, vino el fin de la etapa de precios altos de los minerales y la economía del Perú y la demanda eléctrica no crecieron como estaba previsto, pero esas inversiones sí vinieron. Y por eso es que ahora tenemos una oferta que tiene más o menos una reserva de casi 60% sobre la demanda, 50 y tantos por ciento. Entonces, ahorita tenemos una situación muy holgada. Hay suficiente capacidad y hay reserva suficiente para atender toda la demanda. Pero esto no va a durar así. Evidentemente, la demanda va a seguir creciendo y hay que ver si se puede seguir haciendo o cómo traer inversiones en todo el negocio eléctrico. Y todo esto, fíjense, gracias a tener gas natural propio del país y con un precio controlado y el resto ser renovables, que el costo con el cual entran por leyes con costo cero, y tener hidroelectricidad, que evidentemente tiene un costo variable muy bajo, casi cero, solo paga el cargo hidroenergético, se pudo además atender todo esto y sin tener unos incrementos terribles de tarifa. Ahí está estos datos de Ocinermin y de la Sociedad Minería de Petróleo, una comparación de tarifas de la industria de Latinoamérica, para la industria en Latinoamérica, en el cuarto trimestre de 2019, centavos de dólar por kilovatio hora. Esto es tarifas para industria, por si acaso. Y entonces puede verse pues que el Perú no está entre los países que tienen más caro para la industria el precio del kilovatio hora. Hay países que tienen precios muy bajos promedio, por ejemplo Bolivia, que está ahí al extremo, porque subsidia terriblemente a los consumidores domésticos, pero recarga eso a los consumidores industriales. Entonces, se ha logrado esto con tarifas bastante buenas, y esto es para consumidores industriales. En la actualidad, y ustedes lo saben mejor que nosotros, con este nivel de sobreoferta que hay y la competencia que se da entre generadores privados, los precios que están consiguiendo los grandes consumidores en el Perú, en este caso las mineras, son espectacularmente bajos. Están consiguiendo hasta $20 el megavatio hora. O sea que si preguntan en otros países a ver si consiguen $20 el megavatio hora para sus necesidades de electricidad, entonces en estos años, producto de esta sobreoferta, producto de lo que les expliqué, se ha producido, se ha presentado una situación de bonanza de precios para los consumidores, los grandes consumidores industriales y mineros. Entonces la pregunta es, ¿y eso va a seguir? ¿Cómo viene el futuro? Ahí tenemos una proyección de cómo pensamos nosotros que viene el futuro. La línea verde punteada es el crecimiento de la demanda y la línea azul es la oferta eléctrica, pero de precio barato, para ponerlo en términos sencillos. La línea roja es lo que es con petróleo diésel, que es muy caro. Es reserva, pero es petróleo diésel. Entonces vemos que si no se construye nada más, no se hace ninguna inversión más que las que ya están lanzadas y anunciadas, que pueden ver ustedes en el gráfico, y no llega el gas al sur, porque si llegara el gas al sur, ahí la situación cambia. En el 2025 o 2026, porque un poquito la demanda se ha retrasado por el COVID, esas líneas se cruzan. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento, si no llegan otras inversiones o si no llega el gas al sur, ya no tenemos otra fuente de generación que no sea recurrir al diésel. Y los costos marginales en el Perú, que actualmente están $10 el megavatio hora, que son los que permiten tener estos precios de $20 el megavatio hora para las mineras, van a dispararse automáticamente de 10 a $180 el megavatio hora. Entonces el porvenir está complicado. Esta reserva que tenemos se va a acabar porque la demanda sigue creciendo
Y evidentemente se necesitan nuevas inversiones en generación. Y para eso hay una serie de incertidumbres. O sea, primero, ¿se hará o no el gasoducto al sur? Si se hace el gasoducto al sur, las centrales que están en el nodo energético al sur, que son 1.500 megavatios, automáticamente están obligadas a convertirse a gas natural con precio bajo. Y eso lo que hace es, ese año de cruce entre 2025 y 2026, se va hasta el 2030 más o menos. Y tendríamos ahí, hasta ahí tendríamos precios razonablemente bajos. Si no ocurre eso, de repente pueden venir energías renovables que tienen otro precio. El asunto es que estos precios bajos no van a durar para siempre, a menos que se haga inversiones adecuadas en el sistema eléctrico. Y entonces ahora lo que hay, la palabra que más describe la situación actual es incertidumbre. No se sabe si se hará el gasoducto al sur, por lo tanto no se sabe si habrá gas al sur. No se sabe si el Estado lanzará licitaciones para hidroeléctricas, porque por sí solas no pueden autofinanciar sus proyectos, porque no, nadie hace contratos de largo plazo para una central que recién se va a construir. No se sabe si el Estado lanzará subastas para renovables, como ya lo ha venido haciendo. Entonces, hay una gran incertidumbre de cómo se hará para que sigan viniendo inversiones privadas en generación de electricidad, porque en transmisión está más o menos resuelto y la distribución crece, digamos, de una manera vegetativa. Pero la clave importante esta es cómo se va a conseguir inversiones en generación. Esta situación se acaba el 2025, entre el 2025 y 2026, dependiendo de cómo crezca la demanda. Ojo que en esta proyección de la demanda, nosotros hemos puesto solo los proyectos más conocidos que se mencionaron en la charla anterior. O sea, Quellaveco, Mina Justa y uno más. Uy, se escapó. Y todos esos planes importantísimos y notables que describió Carlos Santa Cruz, no los hemos puesto porque no sabemos realmente si se harán o no se harán. Pero si todo eso se desarrolla, entonces esto va a saltar peor y vamos a tener problemas de que ya no habría capacidad de generación suficiente. Y con eso termino. Muchas gracias.